Ana María Salazar, hasta la Ciudad de México, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los tweets de Trump y sus declaraciones o con la de reunión de ayer y lo que se dijo aquí? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues es la gran interrogante y es una de las interrogantes que se ha tenido literalmente desde la campaña de Donald Trump. Si las palabras de un candidato y ahora en este caso un presidente cuentan más que los que tienen que operar las políticas públicas de este presidente. Parte del problema que tiene el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, con los comentarios que él hizo, que hizo John Kelly, es que él promete que no va a haber deportaciones masivas y promete que no va a haber uso de las Fuerzas Armadas para perseguir a migrantes. La parte de que no habrá deportaciones masivas es parte del problema de este comentario, es que con este documento que se firmó literalmente horas antes de que llegara el secretario Kelly a México, es casi una orden del presidente de que hay que empezar a hacer deportaciones mucho más, hay que deportar más gente, ya sea buscando más recursos, que eso se puede tardar tiempo, o simple y llanamente dándole a más policías en Estados Unidos la capacidad de poder identificar, detener a una persona que sospechan que son indocumentados, y al detenerlos pues ya los pueden empezar inmediatamente el proceso de deportación. Entonces el documento es un documento que llama a gritos a que haya deportaciones masivas en Estados Unidos. Entonces habría que ver qué es lo que va a pasar, porque a lo mejor en los primeros 2 meses veremos un número importante de personas que son deportadas y después podría caer el número, pero a mí se me hace difícil que con el documento que firmó el mismo John Kelly no esté cumpliendo él pues este mandato de Donald Trump, que dice que sí, que él quiere deportaciones masivas. México, ¿qué debiera hacer con esto? Porque tú has dicho, me quedé mucho con lo que dijiste hace algunas semanas aquí, México no puede estar poniéndose al mismo nivel que Trump, ciertamente, porque si se hubiera puesto a lo mejor no hubiera venido los secretarios, pero no sé si hemos logrado mucho también con la postura, aunque ya se empieza a endurecer el discurso, Ana María. ¿Hacia dónde debería de ir o va el gobierno mexicano con esto? Mira, yo creo que hacia donde va el gobierno mexicano, o debería ir, porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es la estrategia del gobierno mexicano. Así es. Es por una parte, sí, tener las conversaciones que se tienen que tener, los diálogos que se tienen que tener entre ambos gobiernos. O sea, no se puede básicamente tener un espacio de silencio en estos momentos. Es mejor tener estas conversaciones, pero bajarlo a otros niveles, no tenerlos con los secretarios, no tener que dar declaraciones públicas, porque Donald Trump siente la necesidad de sacar un tuit o de hacer declaraciones en otros ámbitos que contradicen lo que parecería ser una política que podría ser mucho más sensata por parte del general John Kelly, pero eso está por verse. Y la otra parte, yo sí siento que necesitan, mientras más tiempo se dan, mientras más posibilidades hay de que se pospongan decisiones importantes por ambos países, no solamente por Estados Unidos, sino también por México, posponer decisiones. Creo que vamos a ver que se van a ir incrementando los diferentes frentes que tiene Donald Trump, y que permitiría a México pues no tener que, o sea, tendría menos presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, porque estarían entretenidos, y entretenidos lo digo como con sarcasmo, estarían enfocándose en otros problemas y otras batallas que por las mismas declaraciones de Donald Trump podrían estarse enfrentando. ¿Qué significa esto? Que mientras más se va acercando hacia el 2018,
más posibilidades hay de que el mismo presidente de México tenga que decir: yo ya no puedo hacer decisiones porque estoy en la antesala del proceso electoral aquí en México, y cualquier decisión que yo haga puede tener un impacto importante en el proceso electoral. Entonces, yo creo que el seguir dándose más tiempo para que es lo más importante, o sea, no hacer decisiones. Y la segunda, y esto es lo más difícil, es ir, y esto no, a ver, quiero hacer un paréntesis aquí porque parece que estoy poniendo tantas ideas sobre la mesa que creo que me estoy confundiendo yo. Yo me quedo con el bajo perfil que deben de tener las reuniones, perfil, es decir, después de no el debate mediático, porque ahí la pierden, porque una cosa se acuerda en lo privado, otra cosa se dice en lo público, y otra es la estrategia de Donald Trump para eso, deshacerlo, ¿no? Y mientras más pasa ese tiempo, también se va debilitando el gobierno mexicano, por lo que dices tú. Mientras más se acerca el 2018, Peña Nieto va a tener menos margen de maniobra o de tomar decisiones, ¿sí? Y a lo mejor eso es bueno en el sentido de que tiene una razón muy clara de por qué no puede hacer decisiones. Porque las decisiones, a lo mejor algunas de las decisiones que se van a tener que hacer son decisiones o políticamente controversiales en México, o simple y llanamente no se van a poder implementar porque va a haber un nuevo gobierno, va a haber un nuevo presidente. Entonces, el firmar algo que no se va a poder implementar o que políticamente podría ser muy controversial y debilitar aún más la gobernabilidad, yo creo que también es muy buen argumento. Pero aquí el problema que enfrenta México, en donde sí se tiene que hacer decisiones, y esto lo que te voy a decir contradice un poco lo que están diciendo algunos analistas de que no hubo resultados de las reuniones de ayer. Sí hubo resultados, y uno de los resultados más interesantes es esta afirmación que hace el secretario Videgaray cuando declara que México ya no es un país expulsor, sino México es un país de tránsito de migrantes. Eso implica que la estrategia de México en esta negociación es muy diferente, y una de las cosas que se acordó, que me pareció interesante, es que se va a llevar a cabo una reunión, o están buscando organizar una reunión con México, Estados Unidos, en los países centroamericanos, que son ya ahora, desde la nueva óptica mexicana, del gobierno de México, el nuevo problema. El nuevo problema es que tienes un número importante de centroamericanos que están cruzando por México, y eso pone a México en una situación muy interesante, en donde ayer, con esa declaración que hizo Videgaray, es una declaración de políticas públicas, es una declaración muy importante, porque México de nuevo se amarra a este concepto de América del Norte. A México está diciendo: nosotros no somos parte de Latinoamérica, somos parte de la región de América del Norte, que de una forma u otra es una declaración que podría ayudarle o no en la otra parte de este acercamiento que tiene que tener México con Estados Unidos, que tiene que ver con la renegociación del TLC. Entonces, varias de las declaraciones que se hicieron ayer, yo te diría, son fundamentales, no sé si históricas, pero sí es una declaración de las políticas que va a perseguir el gobierno mexicano ante esta nueva administración de Donald Trump. Sí, por último, el papel de los estados, ¿cuál debería de ser? Te pregunto, por ejemplo. Yo no he visto un bloque de gobernadores fronterizos, alguien que encabece el debate, Ana María, que somos los primeros afectados, por ejemplo, empezando por Sonora. Mira, es muy buena tu pregunta, porque sí ha habido declaraciones y de diferentes gobernadores y el mismo jefe de gobierno aquí de la Ciudad de México, en donde han hecho declaraciones de lo que van a tratar de hacer o recursos que están apartando para paisanos que regresen a México. Y sí tienes razón en decir que parece que son como esfuerzos no coordinados, sino son
yo creo que son como declaraciones políticas. Sí, porque anda ya Graco, ¿no viste? Graco Ramírez, perdón que te interrumpa, pero el del Morelos anda allá en Washington, se va a reunir con 11 gobernadores demócratas y republicanos, veo hoy en Reforma, es decir, el Mancera declara otra cosa, todo el mundo haciendo sí esa dispersión de la que hablas, pero yo no veo un bloque. Se supone que ya en esta división de poderes los estados deben de funcionar diferente y no los veo haciendo algo, y menos a los fronterizos. Mira, dos comentarios. Uno, también fue el presidente del PAN, Ricardo Anaya, estuvo en Alemania, Washington, y se reunió con... estuvo en Washington, estuvo en Estados Unidos, pero él fue a Alemania y se reunió con Angela Merkel, la canciller, la primer ministro de Alemania. Entonces, aquí el problema es que el presidente no pudo crear una coalición de actores, no solamente de su gobierno, sino actores de todas diferentes partes de la sociedad. Se ve que el liderazgo no lo está ejerciendo el presidente, o no lo está ejerciendo en este caso pues el doctor Luis Videgaray, y cada uno de los actores está yendo por su propia cuenta. Yo te diría con declaraciones políticas, no necesariamente con una idea de implementar un plan sistemático para ayudar desde su trinchera a los migrantes y ir empezando a enfrentar lo que podría ser una debacle en la economía mexicana si es que se cancela el TLC. Entonces tienes toda la razón, es más allá de los gobernadores, yo te diría es más allá de los gobernadores fronterizos, porque por ejemplo en el caso de Sonora sí hay un impacto en estas discusiones, directo. Pero sí hay un impacto directo, pero mucho más directo es el impacto que les estén regresando a Michoacán 200,000 michoacanos, ¿sí me entiendes? Que los estén deportando. Entonces el impacto en diferentes regiones del país es fuerte y va a ser muy diferente. Entonces el que la gobernadora que la gobernadora vaya y esté en conversaciones constantes, con su contraparte en Arizona sobre algunos de estos temas, creo que es fundamental. O sea, son negociaciones directas que tienen que hacer cada uno de estos actores. Lo mismo los legisladores mexicanos hablando con sus contrapartes al otro lado. Ayuda en el sentido de que se va impartiendo información de cómo está afectando estas discusiones el resto del país, cómo afecta a Estados Unidos y cómo afecta a México. Pero el problema es que cuando ya lo ves como una estrategia global que le permita a México tomar una posición de negociación con Estados Unidos, pues no estás creando esa coalición que fortalezca tu capacidad de negociar, y a lo mejor nunca se va a poder hacer, simple y llanamente por la situación política que se está viviendo en México en este momento y la situación política que se está viviendo en Estados Unidos, porque también hay que decirlo, que hay una división en Estados Unidos, o ya se está empezando a sentir una división en Estados Unidos sobre las decisiones que está haciendo Donald Trump, y tal vez lo único que se puede verdaderamente esperar en este momento es que actores de otros niveles, los gobernadores, los legisladores, empresarios, la sociedad civil, las ONGs, estén conversando y tratando de usar estas conversaciones para informar al público de los diferentes países el impacto de todas estas decisiones, y sobre todo en aquellas áreas en que pueden tener un impacto en detener, o un impacto en cambiar la dinámica, pues que persigan. Por ejemplo, las ONGs van a jugar un papel fundamental en apoyar a los indocumentados y a los paisanos en Estados Unidos. Te he dicho mucho, Ana María, tengo que hacer un corte, pero seguiremos consultándote como siempre, un honor platicar contigo. Les mando un abrazo, gracias. Igualmente, Ana María Salazar, William Shakespeare en Proyecto Puente. Genaro Villamil, desde una perspectiva política de lo que ocurrió ahorita el caso Uber.